Muy buenas noches y bienvenidos a Money and Markets, un programa de economía en el que intentamos analizar distintos factores. Y uno de los factores claramente importantes es el factor geopolítico. El arma del petróleo es un factor clave en el análisis del entorno geopolítico. Pero muchas veces, cuando ustedes escuchan la palabra el arma del petróleo o utilizar el petróleo de una manera geopolítica o para introducir aumentos o contracciones en el poder de algunos de los productores, ustedes normalmente lo que piensan es que los productores lo que intentan es subir el precio del petróleo para aumentar su poder. El arma del petróleo no es, en la inmensa mayoría de las ocasiones, bajar la oferta y aumentar el precio, sino lo contrario. El arma del petróleo, el arma que tiene los grandes productores de petróleo, en este caso particular, Arabia Saudí, es inundar el mercado de petróleo para quitarse de en medio a los competidores que le sean más molestos, particularmente los que se supone que son socios suyos dentro de la OPEP. El arma del petróleo para bajar el precio del petróleo. ¿Cómo se hace? Número uno, Arabia Saudí es el banco central del petróleo global. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Arabia Saudí es el que produce o reduce la producción cuando hay elementos en la oferta que, pues cuando hay un exceso de demanda, pues lo que hace es aumentar la producción, etc. Se presenta como el proveedor de liquidez, que es un banco central de último recurso. Arabia Saudí es el proveedor de petróleo de último recurso dentro de los de la OPEP. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí es el país de los grandes productores de la OPEP que tiene más capacidad ociosa, capacidad excedentaria, que puede tranquilamente aumentar o reducir producción sin grandes problemas. Segundo factor clave, Arabia Saudí también es el productor que tiene el menor coste marginal. ¿Qué significa esto? Que Arabia Saudí puede bajar el precio, puede hacer un aumento de producción que baje el precio sin sufrir en su generación de ingresos, y además es el país que menos dedica de los ingresos generados por petróleo para actividades que no tienen nada que ver con, la financiación de servicios públicos, etc. Y este factor es esencial. En este momento, una de las cosas que está sorprendiendo al mercado es la bajada del precio del petróleo en un entorno en el que la OPEP se ha comprometido a mantener unos límites de producción. Pero atención a estos factores. Hemos hablado que el arma del petróleo no es intentar subir artificialmente el precio, sino poder bajarlo y desplazar a los competidores. Si lo que realmente quiere el Banco Central de Petróleo del mundo, que es Arabia Saudí, es desplazar a los productores chiíes, desplazar a Irán, hacer una política en la que se mantenga su poder relativo en el mercado, sabiendo que además la generación de ingresos por petróleo no le va a afectar a sus cuentas públicas, Arabia Saudí tiene un incentivo para atacar aquellas renovables que son ineficientes y que no pueden funcionar con un precio de la energía más bajo. Atacar también a los productores no OPEP que necesitan de precios elevados para generar una mínima rentabilidad. Arabia Saudí mira a Estados Unidos y ve que Estados Unidos produce ya 13,2 millones de barriles al día, cuando Arabia Saudí produce 10, y el caso de Rusia, que está en el OPEP Plus, produce otros 10. Entonces, la posición de Arabia Saudí es: ¿le conviene un precio del petróleo
que baje, porque sus ingresos fiscales por la venta de petróleo no se van a reducir significativamente, le conviene continuar presentándose ante el mundo como el Banco Central de Petróleo Global y además le introduce una serie de limitaciones y de problemas a Irán y a otros de los países que sí necesitan que el precio del petróleo suba para financiar otras actividades, muchas de ellas políticas. ¿Por qué es importante esto en el entorno político y geopolítico global actual? Porque si el precio del petróleo se mantuviese elevado y se entrase en un problema para las economías desarrolladas, que son grandes importadoras, la posición geopolítica de Arabia Saudí se perdería. Arabia Saudí sabe que la OPEP produce un porcentaje muy pequeño de la producción global de petróleo. Arabia Saudí sabe también que a medida que ha crecido la demanda de los países internamente, las exportaciones de la OPEP también son menores. Arabia Saudí, sin embargo, sabe que se necesita un banco central del petróleo que lo que haga es lo que está haciendo ahora mismo Arabia Saudí, eliminar competencia de aquellos países que están utilizando ingresos del petróleo para cuestiones políticas de sus intenciones, incluso expansionistas, guerras, etcétera, bajar el precio del petróleo, mantenerse confortablemente como el número uno y el líder en cuanto a la producción y además beneficiar a los clientes, es decir, mantenerse como el único que lleva a cabo la misión de la OPEP, que es mantener un precio que sea adecuado para productores y consumidores. Ojo, ¿qué es lo que está haciendo, por lo tanto, Arabia Saudí en este entorno? Aprovecharse de los precios bajos como ha hecho siempre. Desplaza competidores ineficientes y tecnologías en proceso de crecimiento que necesitan de precios altos. Desplaza a los productores que necesitan precios altos para pagar cuestiones políticas, de intervención, guerras, etcétera, etcétera, y se confirma, a pesar de producir menos que Estados Unidos, se confirma como el Banco Central Global del Petróleo. Estamos en una época, por lo tanto, fascinante. Los titulares nos dicen que la OPEP quiere subir el precio del petróleo y la realidad nos dice que Arabia Saudí está muy contenta con esta posición porque fortalece su liderazgo como el Banco Central del Petróleo. Bienvenidos a Money and Markets.